Muy bien, chicos. ¡Feliz jueves! Os prometí que haría un episodio sobre los archivos de JFK. Bueno, esto es solo el principio. Y lo que os puedo decir en una frase es que los teóricos de la conspiración teníamos razón otra vez. Parece que siempre es así últimamente. Tucker Carlson dio en el clavo cuando dijo que hoy en día que te llamen teórico de la conspiración solo significa que tienes más educación que la que ofrece la prensa convencional y el sistema educativo público, que está volviendo tonta a toda la gente. Así que para los que no habéis leído aún Chaos ni sois miembros de nuestro club de lectura, os vamos a llevar por la madriguera de JFK, el principio de ella. Bienvenidos de nuevo a Candes. Muy bien, chicos, los archivos de JFK han sido desclasificados. ¿Qué significa esto? Bueno, lo que significa ahora mismo es que si eres un ciudadano estadounidense judío, ya va siendo hora de que entendáis que no tenéis ninguna obligación de seguir defendiendo al Estado de Israel, ¿vale? No se está produciendo antisemitismo cuando la gente juzga al Estado extranjero de Israel. Eso hay que dejarlo claro desde el principio, ¿verdad? Ahora mismo debería hacer que todos se levanten y reciten el juramento a la bandera, al estilo antiguo, como si estuvierais en clase de quinto de primaria. Juro lealtad a la bandera de los Estados Unidos de América y a la república que representa, una nación, no bajo Israel, no bajo chantaje, vale. Es decir, todos somos iguales, somos estadounidenses. Y la única razón por la que tienes ese instinto, especialmente como judío estadounidense, es porque existe una crisis existencial que ha estado arraigada en ti desde tu juventud. Es decir, te han adoctrinado para creer que apoyar ese estado es realmente existencial. Es como si fueras a morir si no lo haces. Y todos tenemos esas cosas. Es genial. Todos hemos sido adoctrinados de una forma u otra en nuestra juventud, y esa es una especie de ingeniería social del aula para hacernos sentir realmente miedo. Es la razón por la que las mujeres dicen, apoyo a Planned Parenthood porque creo que los hombres me quitarán los ovarios si no lo hago. Luego te haces mayor y piensas, espera un segundo. Eso no tiene ningún sentido. ¿Por qué le tengo miedo al patriarcado? Es simplemente un sistema educativo basado en el miedo. En fin, vamos a ir al principio de todo esto de verdad y a intentar que entendáis de dónde venían los teóricos de la conspiración desde antes de que se publicaran estos archivos. Vale, todos sabemos lo que pasó el 22 de noviembre de 1963. Dispararon a JFK. El presidente JFK fue disparado mientras estaba sentado junto a su esposa en un vehículo que circulaba por las calles de Dallas. Ahora, antes de entrar en eso, es importante que tengáis un entendimiento histórico de algunos otros hechos. Antes de que Kennedy fuera elegido presidente, Eisenhower era el presidente. Y justo antes de que Eisenhower dejara el cargo, advirtió al público estadounidense de que se estaba gestando una sombra, un gobierno en la sombra, por así decirlo, que se estaba formando en segundo plano. Él lo llamó el complejo militar industrial. Quiero que prestéis mucha atención a sus palabras aquí. Anualmente gastamos solo en seguridad militar más que los ingresos netos de todas las corporaciones de Estados Unidos. Ahora, esta conjunción de un inmenso aparato militar y una gran industria armamentística es algo nuevo en la experiencia estadounidense. La influencia total, económica, política, incluso espiritual, se siente en cada ciudad, cada parlamento estatal, cada oficina del gobierno federal. Reconocemos la necesidad imperiosa de este desarrollo, pero no debemos dejar de comprender sus graves implicaciones. Nuestro esfuerzo, recursos y sustento están todos implicados. También lo está la propia estructura de nuestra sociedad. En los consejos de gobierno, debemos estar atentos y protegernos contra la adquisición de una influencia injustificada, sea buscada o no, por parte del complejo militar industrial. Existe y persistirá el potencial para el desastroso auge de un poder mal dirigido. Nunca debemos permitir que el peso de esta combinación ponga en peligro nuestras libertades o los procesos democráticos. No debemos dar nada por sentado. Solo una ciudadanía alerta y bien informada puede lograr que el enorme engranaje industrial y militar de la defensa se integre adecuadamente con nuestros métodos y objetivos pacíficos, de modo que la seguridad y la libertad prosperen juntas.
Así que está dando esta advertencia y es interesante porque, obviamente, muchos de nosotros no estábamos vivos en esa época. Muchos de nosotros que incluso que estábamos vivos en ese momento ciertamente no recordaríamos ese discurso. Pero él está diciendo que esto es algo nuevo, como si la idea de que Estados Unidos siempre esté en guerra fuera nueva, y para nosotros no lo es. Es como si no pudiéramos dejar de estar en guerra en Oriente Medio, Ucrania. Es como un juego de golpear topos. El complejo militar industrial es obviamente real y existe, y ahora nos referimos a esto como el Estado profundo. Y deberías saber que cuando JFK se convirtió en presidente después de eso, él estaba explícitamente en contra de la guerra. Tienes que entender que él también estaba de acuerdo en que no había necesidad de que estuviéramos involucrados en una guerra interminable. Se supone que debemos celebrar y ganar la Segunda Guerra Mundial, y resulta que había algo operando en segundo plano que realmente no quería eso. Y por eso la advertencia de Eisenhower de que estas personas podrían tener una influencia indebida, sea lo que sea esa fuerza mágica en el fondo, podría influir de manera indebida en la política estadounidense. Y Kennedy llega al poder y dice, yo no estoy aquí para esta guerra. Escucha lo que dijo en la Universidad Americana. Este discurso se pronunció el 10 de junio de 1963, solo unos meses antes de que lo asesinaran. Me doy cuenta de que la búsqueda de la paz no es tan dramática como la búsqueda de la guerra y con frecuencia las palabras de quienes la buscan caen en oídos sordos. Pero no tenemos una tarea más urgente. Algunos dicen que es inútil hablar de paz, de leyes mundiales o de desarme global y que será inútil hasta que los líderes de la Unión Soviética adopten una actitud más ilustrada. Espero que lo hagan. Creo que podemos ayudarles a conseguirlo. Pero también creo que debemos reexaminar nuestra propia actitud, tanto como individuos como nación, porque nuestra actitud es tan esencial como la suya. Así que la pregunta que deberíamos hacernos es, ¿por qué en cuanto empiezas a hablar de JFK la gente te llama teórico de la conspiración? Y en particular notarás que hay estas cuentas sionistas que se alteran incluso antes de saber lo que vas a decir. ¿Qué es lo que tiene el asesinato de JFK que desencadena esa reacción en los sionistas? Porque fingen que es un acto de antisemitismo explorar el entorno y las cosas a las que JFK se oponía rotundamente. Voy a describírtelo y solo voy a usar fuentes judías aquí, así que podemos apartarnos de cualquier acusación de antisemitismo. Estos son simplemente los hechos de lo que JFK estaba combatiendo mientras estaba en el cargo, ¿vale? Una de las cosas a las que se oponía era al Consejo Sionista Americano. Él quería que ellos, que luego se convertirían en AIPAC. A día de hoy seguimos debatiendo sobre la influencia indebida de AIPAC en nuestras secciones. En aquel entonces se les conocía como el Consejo Sionista Americano, y el Departamento de Justicia de JFK les dijo que tenían que registrarse como agentes extranjeros bajo la FARA, ¿vale? Ahora voy a ir más despacio porque muchos de vosotros probablemente ni siquiera sabéis qué es la FARA. Significa Ley de Registro de Agentes Extranjeros. Exige que cualquier persona o entidad empresarial que reciba dinero de o actúe como agente de un gobierno extranjero debe registrarse en el Departamento de Justicia. Eso significa que tendrías que presentar informes. Tendrías que detallar tu compensación. Tienes que detallar tus gastos, tus comunicaciones, básicamente. La razón de esto es obvia, para que nosotros, como estadounidenses, sepamos que estamos siendo influenciados por agentes de otro gobierno. Personalmente, me gustaría que también pudiéramos ver esto en el sentido de, por ejemplo, saber de inmediato cuando la gente está haciendo lobby, que tuvieran que anunciar que están haciendo lobby en nombre de la gran industria farmacéutica y que aceptan dinero de ellos. No tienen que hacer eso, ¿verdad? Y claro, eso influiría en tu percepción. Obviamente, si yo digo todas estas cosas y luego descubres que estoy registrada bajo la FARA para un país extranjero como Ucrania, pensarías, vale, ahora lo entiendo. Candace me está diciendo que deberíamos ir a la guerra con Ucrania, pero ahora sé que en realidad Candace está aceptando decenas de millones de dólares de Ucrania. Ese es el propósito del registro FARA. Así que cuando el Consejo Sionista Americano se formó en 1949, estaban haciendo lobby en nombre del recién creado Estado extranjero de Israel, ¿vale? Y JFK dijo, ahora tenéis que registraros bajo la FARA. De nuevo, ya he explicado por qué eso sería importante, porque cambiaría la forma en que entiendes las noticias que recibes. Básicamente entenderías que estabas escuchando un anuncio.
Y a veces te preguntas, cuando ves a todos estos influencers, dices, ¿quién les está financiando? Esa pregunta natural de quién les está financiando. Sería infinitamente más importante si supieras que era alguien, un país extranjero al otro lado del mundo. Así que vamos a hacer una introducción. Vamos a echar un vistazo, más bien, a los acontecimientos previos al asesinato de JFK y a sus tratos con el grupo sionista al que intentaba obligar a registrarse bajo la FARA. Mira este sitio web, ¿de acuerdo? Este sitio web y no tendría ni idea de esto. Quería saber, Esquiler, si no te importa mostrar el archivo del lobby de Israel. Bueno. Entonces los guiaré a través de una línea de tiempo y podrán hacer clic y ver estos documentos. Son documentos que se publican públicamente. Todos ellos existen realmente. Y os voy a mostrar las cosas relevantes que llevaron al año de las comunicaciones que su Departamento de Justicia, el Departamento de Justicia de JFK, tuvo con el AZC diciendo, oye, tenéis que registraros como agentes extranjeros. Vamos a retroceder un año antes de su asesinato, el 31 de octubre de 1962. Podéis ver que el fiscal general adjunto y el director de seguridad interna, que era Walter Yagley, notifica al fiscal general R.F. Kennedy que, la semana que viene vamos a solicitar el registro del American Zionist Council bajo la ley de registro de agentes extranjeros. Puede que sepa que el American Zionist Council está compuesto por representantes de varias organizaciones sionistas en Estados Unidos, incluida la Organización Sionista de América. Así que hay un montón de organizaciones diferentes. Todas estaban haciendo lobby a favor de Israel y decían algo como, obviamente vamos a seguir adelante con esto. El 21 de noviembre de 1962, esto es, de nuevo, casi exactamente un año antes de que lo asesinaran, el Departamento de Justicia les ordenó a la ZC registrarse bajo la FARA, y había un recibo de fondos de la sección estadounidense de la Agencia Judía para Israel, que constituye el Consejo. Y básicamente les dijeron, tenéis que registraros sí o sí. Vuestra solicitud está en marcha. Y Esquiler, no sé si has conseguido alguno de estos documentos, pero si no, no pasa nada. Seguiremos avanzando en la línea temporal. Ahora, el 6 de diciembre de ese mismo año, el presidente de la ZC era un tipo llamado Rabino Irving Miller y respondió al Departamento de Justicia escribiendo esto. La solicitud de registro contenida en su carta plantea muchas cuestiones de hecho y de relaciones que primero debemos resolver antes de poder cumplir. Por lo tanto, le solicitamos amablemente que nos conceda un plazo de 120 días. De entrada, ya es alucinante, ¿vale? El Departamento de Justicia está archivando. Te está diciendo en una carta, tienes que registrarte como agente extranjero y tienes al rabino que lidera este grupo diciendo, bueno, tu solicitud es un poco. En realidad vamos a necesitar algo de tiempo para digerir esa petición y entenderás que necesitamos 120 días, ¿vale? Así que dentro de ese plazo de 120 días decidieron constituir oficialmente a AIPAC. El 2 de enero de 1963, un hombre llamado Isaac Kennon constituyó a AIPAC en su lugar y luego el Consejo de la AZC volvió al Departamento de Justicia y básicamente dijo algo así como, en realidad no estamos listos para registrarnos, pero ahora tenemos una nueva organización. Se conoce como AIPAC y si sigues esta línea temporal, entonces empiezas a ver que él constituye. Eso es, el 2 de enero de 1963. Isaac constituye el Comité de Asuntos Públicos Estados Unidos-Israel, como dije, el Comité AIPAC en Washington, D.C. Y luego, al día siguiente, el 24 de enero de 1963, un par de semanas después, del borrador del memorando del Departamento de Justicia, básicamente dicen que se reunieron con el abogado principal de la ZC y él aconsejó a su cliente que simplemente disolviera la agencia anterior como AZC y ellos dijeron, esperamos que eso resuelva el problema. Básicamente ahora somos un nuevo AIPAC incorporado y eso debería resolver el problema. Y básicamente el Departamento de Justicia. El Departamento de Justicia dijo, no, en realidad eso no resuelve el problema y aún vamos a necesitar que os registréis, diciendo básicamente, necesitamos vuestros gastos. Necesitamos saber quién os financia, de dónde viene ese dinero y no vamos a cambiar de opinión sobre eso. Y seguían enfrentándose a él, seguían luchando y diciendo, no te vamos a dar eso bajo ningún concepto. Lo que ocurre ahí, el 25 de enero de 1963, es que empiezan a aparecer artículos que empiezan a acumularse en la prensa. Así que empezaron a crear una campaña de presión social, básicamente diciendo, y esto es como una cita directa del Wall Street Journal,
que si hubieran seguido adelante con esto, si seguían exigiendo que el AZC tuviera que revelarles sus gastos y quién los financiaba, la opinión judía sería negativa para el Departamento de Justicia. Como que la opinión judía estadounidense iba a ser negativa, así que no deberían seguir adelante con esto. Esto realmente estaba sucediendo e increíblemente incluso Donald Rumsfeld, quien era congresista en ese momento, escribió al Departamento de Justicia y dijo: «Me preocupa que si siguen impulsando este asunto, la opinión judía sionista va a transformarse en Estados Unidos». Absolutamente salvaje. Es como si esto es el Departamento de Justicia diciéndote que te registres y ahora básicamente estás presionando a políticos y a periodistas para que empiecen a escribir estos artículos y, en esencia, sembrar en la mente estadounidense y en la mente política que esta solicitud es inapropiada, totalmente inapropiada porque ¿cómo te atreves a pedirnos que nos registremos? Eso no tiene ningún sentido. No entiendes que nosotros somos judíos y esto no te va a quedar bien. Eso. Literalmente puedes ir a esta página web y mirar los archivos y los recortes de prensa, y esta es la realidad. Hubo una campaña de presión de grupo no muy diferente a lo que vemos hoy en día. Cuando hablo de AIPAC y hablo de estos periodistas que actúan como sicarios, y si no accedes a lo que sea que el Estado de Israel quiera, ahí están llamándote Hitler, antisemita. Tienen a todos estos influencers en una órbita online, de los que podemos suponer que están recibiendo dinero de alguna manera, pero nunca lo sabremos porque AIPAC ahora es una 501 y nunca tuvieron que registrarse como Farah, pero hicieron esto justo al principio. ¿Y adivina qué? Farah respondió y dijo: «No nos importa. Podemos referirnos a eso, sacar esa cronología». Farah respondió y dijo: «No nos importa, vale. Eso no va a cambiar nada. De hecho, todavía vais a tener que registraros. No importa cuántos artículos de prensa se escriban. Vamos a interpretar esto según la ley y no según los sentimientos de los sionistas judíos en Estados Unidos». Y así siguen, y si revisas esa cronología, la cosa se vuelve cada vez más agresiva, y finalmente lo que ocurre es que Ober, que en ese momento estaba al frente del FBI, dice: «¿Queréis que intervenga? Es ya el momento para que entremos en acción como el FBI y básicamente digamos: o os registráis o sea, estamos ya en el punto en el que tenemos que empezar a hacer detenciones». Y se estaban poniendo muy serios con esto porque ya les habían ordenado que se registraran en un plazo de 10 días y aún así se negaron a hacerlo. Aún así, no dieron ningún paso. Así que están dándole vueltas al asunto, en plan, deberíamos implicar a los federales a un nivel más alto. ¿Deberíamos involucrar al FBI e implicarlos de verdad? Y de repente Farah también vuelve a la carga y dice algo así como: «Creemos absolutamente que deberíamos involucrarlos». Entonces ves este intento miserable del Consejo de la AZC de decir: «Bueno, bastaría si os mostramos nuestros estados de ingresos». Y Farah responde: «En absoluto. Esto es absurdo». Ha pasado ya un año, de nuevo acercándonos a la muerte de Kennedy, y puedes ver que el 11 de octubre de 1963, el Departamento de Justicia exige que la AZC se registre. El departamento espera una respuesta por su parte en un plazo de 72 horas respecto a este asunto. Y luego puedes ver que el día 17, Walter Yagley anotó en una reunión entre el Departamento de Justicia y la AZC que básicamente ellos estaban suplicando no tener que registrarse, argumentando que, en opinión de la mayoría de las personas afiliadas al Consejo, tal registro sería tan publicitado por el American Council on Judaism que acabaría destruyendo el movimiento sionista. Ahora quiero que pienses en eso. Si todo lo que tienes que hacer para ser, como si no fuera un crimen. Puede ser un agente extranjero, ¿verdad? Si todo lo que tiene que hacer una vez que se registra bajo Farah es revelar sus gastos, revelar cómo está siendo financiado, permitir que la gente entienda de dónde obtiene este dinero, porque estarían tan en contra de ello. Un año usando abogados, llamando a jueces para que se involucren, intentando persuadir al público, intentando básicamente montar una campaña de difamación y diciendo que esto va a cambiar radicalmente la opinión judía, que va a poner en pausa el movimiento sionista. ¿Qué habría revelado de forma plausible si lo hubieran hecho? No sé la respuesta a esto y nunca la voy a saber porque lo que sí sabemos es que un par de semanas después, a JFK le dispararon. ¿Vale? Ahora, si estás conectando los puntos al instante y piensas: «Ah, claro, tuvo que ser un sionista quien hizo esto», creo que eso sería ir demasiado lejos. Pero cuando comparas las políticas de JFK, que no quería que se les financiara, y lo que ocurría en paralelo a esto, por supuesto,
era que él estaba al teléfono discutiendo, gritando, teniendo peleas con el primer ministro Ben Gurión de Israel, porque tampoco quería que Israel, como Estado, se armara nuclearmente. ¿Vale? Y están discutiendo por teléfono. Todavía no quieren desclasificar estas discusiones que él tenía, pero sin duda estaban a la greña y se odiaban mutuamente. Y él se oponía firmemente a Dimona, al reactor de Dimona. Esto es algo que incluso puedes encontrar en discursos, como el discurso de Gaddafi. Cuando habla sobre lo que realmente le pasó a JFK, todo el mundo sabe que él se oponía firmemente a Israel y al armamento nuclear. Él simplemente deja eso ahí. Cuando juntas esas dos cosas, piensas, vale, bueno, sería una conspiración sugerir que Ben Gurión y el Estado de Israel le odiaban y él se oponía a ellos y se oponía a que recibieran financiación y se oponía a que tuvieran una influencia indebida en la política estadounidense y luego muere. Y luego lo comparas con el hecho de que el problema para ellos desapareció instantáneamente en cuanto JFK murió. Porque lo que pasó fue que cuando Lyndon B. Johnson asumió el cargo, él era el vicepresidente, todos sus problemas se resolvieron al instante porque él cambió de rumbo en todo. Lo interesante es que LBJ básicamente aplicó políticas exactamente opuestas a las de JFK. Él era fundamentalmente pro-guerra, ¿vale? Vietnam, Camboya, las campañas de bombardeo. Y no se supo hasta hace relativamente poco que ayudó a que Israel se estableciera como Estado ayudando en secreto a transportar armas, exactamente lo que JFK rechazaba, exactamente lo que Eisenhower antes que él rechazaba. Ayudó en secreto a transportar armas a Israel mientras estaba en el Congreso. Ahora, no tienes que creerme solo a mí. Si yo dijera ese hecho, sería antisemita, ¿verdad? Mejor tomemos ese dato directamente del periódico israelí Haaretz. Esto es literalmente una publicación israelí que se publica a diario. Escribieron, cito, este artículo que podéis ver se titula Lyndon Johnson, Israel no ha tenido mejor amigo. Los historiadores suelen considerar a Johnson como el presidente más consistentemente favorable a Israel. Y luego dice, después de que asesinaran a John F. Kennedy y Lyndon Johnson se convirtiera en el 36º presidente, LBJ le dijo a un diplomático israelí, habéis perdido a un gran amigo, pero habéis encontrado uno mejor. De hecho, fue Johnson, como líder de la mayoría en el Senado, quien se interpuso años antes en los planes de Dwight Eisenhower de cortar la ayuda a Israel. Vale, estoy citando esto del artículo, no es algo que diga yo. Así que ahora sabemos que mientras estaba en el Congreso, se opuso a Eisenhower, que quería cortar la ayuda a Israel. ¿De acuerdo? Y ahora entendemos que cambia de rumbo respecto a la política de JFK cuando se convierte en presidente. Continúa diciendo que conoció a pocos judíos mientras crecía en Texas, pero cultivó amistades para toda la vida a medida que ascendía en las filas del Partido Demócrata, que se había convertido en el hogar político natural para la mayoría de los judíos. Los historiadores suelen considerar a Johnson como el presidente más uniformemente favorable a Israel. Johnson fue el primer presidente en invitar a un primer ministro israelí, Levi Eshkol, a una visita de Estado. Se llevaron también, ambos eran agricultores, que Johnson le hizo a Eshkol el raro cumplido de invitarle a su rancho. El LBJ pronto dejó de presionar a Israel para que fuera transparente sobre el reactor de Dimona. Aumentó las ventas de armas a Israel. Y en 1968, después de que el proveedor de Israel, Francia, impusiera un embargo como medio para cultivar lazos en el mundo árabe, Estados Unidos se convirtió en el principal proveedor de armas de Israel, iniciando especialmente las conversaciones que llevarían a la venta de aviones de combate Phantom a Israel. ¿De acuerdo? Así que estaba completamente comprometido con el Estado de Israel. Y si empiezas a preguntarte, vale, ¿por qué sería eso? ¿Cuál podría haber sido su trasfondo? Pues, curiosamente, resulta que su tía Jessie, y de nuevo, esto lo podemos ver en The Jerusalem Post, lo podemos ver en The Times of Israel, pero su tía, Jessie Hatcher, era miembro de la organización sionista. Y se ha especulado, no por mí vale, sino por el rabino Shmuel Golden, que el propio LBJ provenía de una línea materna judía. Ahora su familia se remonta a los llamados 1848 Yares, que eran un grupo de comunistas que intentaron sin éxito derrocar a Alemania, y luego todos vinieron a Texas y se establecieron en Texas, Kansas y por todo Estados Unidos, incluida la familia Pfizer. Pero volviendo a esto, esta es la opinión del rabino Shmuel, quien aparentemente investigó el tema, y este es un blog escrito por Richard Chasman en The Times of Israel. Él escribe, puedes apostar lo que quieras a que Bernie Sanders no será elegido como el primer presidente judío, pero podría ser el segundo. ¿Quién fue el primer presidente judío?
LBJ. Lyndon Baines Johnson. Agradezco al rabino Shmuel Golden por hacerme conocer esta fascinante historia. Ahora está citando un artículo de Morris Smith en el Five Towns Jewish Times. Los antepasados maternos de Lyndon Johnson, los Huffman, aparentemente emigraron a Frederick, Maryland desde Alemania en algún momento a mediados del siglo XVIII. Más tarde se mudaron a Bourbon, Kentucky, y finalmente se establecieron en Texas a mediados o finales del siglo XIX. Los hechos indican que tanto el bisabuelo como la bisabuela maternos de Lyndon Johnson eran judíos. Estos eran los abuelos de la madre de Lyndon, Rebecca Baines. Sus nombres eran John S. Huffman y Mary Elizabeth Parran. La madre de John Huffman era Susanna Ment, un nombre judío común. Parran también es un apellido judío común. Huffman y Parran tuvieron una hija, Ruth Ament Huffman, que se casó con Joseph Baines, y juntos tuvieron una hija, Rebecca Baines, la madre de Lyndon Johnson. La línea de madres judías se puede rastrear 3 generaciones atrás en el árbol genealógico de Lyndon Johnson. No había mucha duda de que era judío. Ahora, de nuevo, eso proviene de fuentes judías. A eso lo llamarán una conspiración. Yo solo os digo que estos son los hechos en cuanto a su ayuda y a ser el mayor amigo presidencial que Israel haya tenido jamás. Ahora estáis viendo esta historia. La estáis encajando pieza a pieza. Pensáis, Lyndon B. Johnson es solo un hombre. Ahí es donde entra mi sentido común. Vale, incluso si Lyndon B. Johnson realmente era leal al Estado de Israel y tenía algunos lazos familiares judíos, y su tía, a la que quería tanto, Jessie Hatcher, fue quien le crió y le dijo que hiciera todas estas cosas. Incluso si quisieras creer todo eso, dirías, vale, pero estamos hablando del asesinato de JFK, vale. Eso requeriría ayuda y asistencia del Estado profundo, concretamente de la CIA. ¿De verdad creemos que habrían colaborado en ese tipo de plan? Bueno, deberías saber que cuando JFK se convirtió en presidente, la CIA llevaba activa unos 14 años. Se creó en 1947, solo unos meses antes de la creación de la Nación de Israel, con la firma del presidente Harry S. Truman de la Ley de Seguridad Nacional. Y yo diría que la CIA es, sin duda, la entidad gubernamental más corrupta y asesina del mundo, y no solo contra personas de otros países, sino también contra el propio pueblo estadounidense. ¿De acuerdo? MKUltra, ¿alguien? Experimentos que han realizado con nuestras tropas, con ciudadanos estadounidenses desprevenidos. Y quiero dejar claro que como otro motivo de preocupación para JFK durante su presidencia, durante su mandato, él reconoció la corrupción de la CIA. Por eso se le cita diciendo que quería dispersar la CIA al viento. Quería deshacerse por completo de la CIA porque entendía que era un organismo corrupto. Y lo que deberíais saber es que de 1953 a 1961, el director de la CIA fue Allen Dulles, vale. Es estadounidense y definitivamente no es judío. Bajo su dirección, la CIA llevó a cabo todo tipo de operaciones encubiertas y legales, como he dicho, siendo la más notoria el programa MKUltra, donde estaban interesados en lavar el cerebro a la gente, crear candidatos manchurianos, en fin, las cosas más siniestras que puedas leer jamás. Y deberías investigar sobre todo eso, especialmente si eres de los que ha comprado el libro Chaos. De hecho, era un hombre muy siniestro. ¿Pero es plausible que hubiera alguien de quien recibía órdenes? Es plausible que Allen Dulles, mientras hacía todas estas cosas en la CIA, pudiera haberlas hecho porque estaba siendo chantajeado. Ahora bien, digo esto porque voy a leeros un artículo verdaderamente impactante, un artículo profundamente impactante que creo que encaja otra pieza enorme y crucial en la compleja historia de JFK, específicamente sobre quién era realmente Allen Dulles. Por cierto, Allen Dulles también estuvo a cargo de la Comisión Warren, así que fue él quien estuvo detrás de contarle al público una historia ridícula sobre Lee Oswald, el Lee Harvey Oswald. Él lo hizo, se acabó. Eso es todo. Un comité totalmente falso y un informe falso, y es muy interesante cuando os cuente este pequeño dato histórico que no mucha gente conoce. Pero primero vamos a hacer una breve pausa. Voy a hablaros de Preborn, porque seguro que sabéis que tienen en común Andrea Bocelli, Steph Curry, Justin Bieber y Tim Tebow. A todas sus madres se les animó a interrumpir el embarazo, porque cuando una mujer se enfrenta a un embarazo no planeado, a menudo se la presiona para que acabe con la vida de su hijo.
Ella quiere tomar la decisión correcta, pero la sociedad y quienes la rodean le dicen que su bebé no es una vida. Ahí es donde entra en juego el Ministerio de Preborn. Preborn y su red de clínicas ofrecen atención compasiva y cariñosa a las madres y el apoyo que necesitan para ayudarles a elegir la vida, incluyendo una ecografía gratuita. Porque una vez que una madre escucha el latido del corazón de su hijo, tiene el doble de probabilidades de elegir la vida. Así que si te consideras pro-vida, es hora de unirte a Preborn. Juntos podemos dar poder a las mujeres para que elijan la vida. Dar poder a la verdad de la maternidad transforma familias y futuros. Una ecografía cuesta solo $28 y con $140 se puede ayudar a salvar a 5 bebés. Cuando donas mensualmente, recibirás historias y fotos de las vidas que ayudaste a salvar. Así que para donar, solo tienes que marcar número 250 y decir la palabra clave bebé. Eso es almohadilla 250 bebé o dona de forma segura en Preborn, /Candes. De nuevo es Preborn, /Candes. También quiero hablarte de The Little Catholic, porque si buscas joyas preciosas llenas de fe que sean más que un simple accesorio, deberías echarles un vistazo. The Little Catholic es un pequeño negocio dirigido por una mujer que crea impresionantes joyas artesanales inspiradas en nuestra fe católica. Little Catholic cree que la joyería católica inspira fe, paz y perspectiva de forma natural y única cada vez que nos miramos al espejo o bajamos la vista. La belleza es la forma en que Dios nos habla aquí en la tierra. Sus joyas católicas nos permiten atesorar esos momentos y recordatorios, llevándolos aún más cerca de nuestro corazón. Las joyas de The Little Catholic son el regalo perfecto y atemporal, lleno de fe y significado, lo que las convierte en una opción ideal para ocasiones especiales como bautizos, confirmaciones, bodas y aniversarios. Y lo que hace que estas piezas sean aún más especiales es que están hechas aquí mismo, en Estados Unidos. Y ahora mismo mis espectadores obtendrán un 25% de descuento adicional en su pedido si usan el código de promoción Candace25 en thelitlecatholic.com. Nuevamente es thelitlecatholic.com, código de promoción Candace25 y obtendrás un 25% de descuento en tu pedido. Bueno. Entonces JFK quería hacer añicos la CIA, ¿de acuerdo? Esto es el New York Times, un extracto de eso. Fueron ellos los que publicaron esto en 1966. Dice, la amargura de Kennedy y el presidente Kennedy, cuando la magnitud del desastre de Bahía de Cochinos le cayó encima, le dijo a uno de los altos funcionarios de su administración que quería hacer añicos la CIA en 1000 pedazos y esparcirla al viento. Porque la CIA estaba haciendo de las suyas, intentando derrocar gobiernos por todo el mundo. Eso es lo que hacemos, chicos. Eso es lo que hacemos. Siento decírtelo si pensabas que hacíamos esto en interés de proteger a los estadounidenses. Nada de lo que aprendiste en clase de historia es real, ¿vale? Y JFK hizo que Allen Dulles dimitiera de la CIA tras el desastre de Bahía de Cochinos en Cuba. Bueno, como he dicho, seguro que Allen Dulles antes de eso debía de ser un hombre independiente. Debía de ser un hombre independiente. Nadie podría haberle estado moviendo, diciéndole que hiciera todas esas cosas en la CIA. Vale, parad todo porque os digo que no, Allen Dulles fue chantajeado. ¿De acuerdo? Y tengo que decir esto desde el principio. Me sorprende muchísimo que aunque ni siquiera intento investigar sobre Israel, siempre aparecen en todo lo que investigo como gente que está chantajeando a alguien. Un ejemplo claro, la historia de Brigitte Macron, nada que ver con Israel. De la nada, para quienes seguís esa historia, de repente llegamos a este capítulo y nos enteramos de que Emmanuel Macron estaba siendo chantajeado por Israel porque querían que estableciera relaciones más estrechas con, creo que era Marruecos en vez de Argelia. Es que cada vez que investigo cualquier cosa, me encuentro con otra historia sobre Israel y chantaje. Es completamente absurdo si no crees que Israel chantajea a la gente, ¿vale? Estás fuera de tus cabales. Pero no me creas a mí, porque ya he dicho que hoy solo vamos a usar fuentes judías. ¿De acuerdo? Y leí este artículo que creo que nadie ha leído salvo yo, pero probablemente no, en la revista AMI. Ahora para la posteridad, porque me llamarán antisemita haga lo que haga. AMI Magazine es una revista internacional de noticias dirigida a la comunidad judía ortodoxa. ¿Vale? Se publica semanalmente en Nueva York y en Israel. La revista fue lanzada en noviembre de 2010 por el rabino Frankfurter y su esposa. De nuevo digo esto solo para explicaros que la información que se da aquí no es antisemita, ¿de acuerdo? Los hechos aquí realmente no se preocupan por tu religión. El 10 de febrero de 2021, la revista AMI publicó un artículo que me dejó atónito y se titulaba Chantajeando a Rockefeller, el escándalo que ayudó a Israel a convertirse en un estado. Bueno, estás dentro.
Ahora estamos prestando atención. Esto es una locura. En el artículo, el escritor John Loftus reflexiona sobre cómo una vez fue coautor de un libro llamado The Witness Tree. Así que voy a leeros lo que dice sobre ese libro. Él escribió, en 2008, escribí una novela histórica sobre Reuben Siloa. Vale, recordad ese nombre, Reuben Siloa. Con mi amigo canadiense y coautor, Brendan Howley. Nuestro libro, The Witness Tree, era una ficción basada en hechos reales. Pero publicarlo como novela me facilitó considerablemente el sortear la censura de la CIA. A pesar de las críticas de 5 estrellas, las únicas copias que se publicaron fueron por Random House Canadá y son difíciles de encontrar en formato impreso. Aparentemente, The Witness Tree es simplemente demasiado delicado como para publicarse alguna vez en Estados Unidos, incluso como ficción, porque expone a las familias de 2 directores de la CIA como blanqueadores de dinero para los nazis. Peor aún, The Witness Tree cuenta la verdad sobre cómo Reuben Siloa utilizó su conocimiento de esas conexiones secretas nazis para chantajear a Nelson Rockefeller y así crear el Estado de Israel. Vale. Tenemos que meternos en esto. Bien, este tipo, para que lo entiendas mejor, John Loftus publicó un libro. Lo hizo intencionadamente como ficción porque sabía que la CIA lo censuraría. El libro no se permite publicar en Estados Unidos. Ni siquiera sé lo que significa eso. Me parece una locura. Pero él intentaba esquivar la censura de la CIA y por eso dijo, os tengo una historia sobre la fundación de Israel y tiene que ver con un chantaje. ¿Vale? Ahora han pasado años. John Loftus está en Massachusetts. Está trabajando en un proyecto sobre espionaje en Israel. Y un tipo que también está en el departamento de investigación se le acerca y se llama Jim. Y Jim le dice, oye, hay un tipo, David, que tiene muchas ganas de conocerte. Y entonces John dice, vale. Sí, claro. Encantado de conocer a tu amigo, David. Y él dice, sí, David es el diminutivo de Dob Siloa. Su padre era Reuben Siloa. Él escribe esto, entonces se me encendió la bombilla. El padre de Dob no solo fundó el Mossad, sino que también fue una pieza clave para conseguir los votos extra en las Naciones Unidas que llevaron a la creación del Estado de Israel. Así que tienes a este tipo, Reuben Siloa, que fundó el Mossad, ¿vale? Y él en su libro está alegando, y te voy a contar porque no es solo una alegación y parece ser un hecho, que Reuben Siloa chantajeó a Nelson Rockefeller y a la familia Dulles de un solo golpe por sus vínculos con los nazis. ¿Vale? Esto significaría que fue entonces cuando nos tomaron y nos ocuparon a través del chantaje. Estamos hablando de los Rockefeller. Y ahora estarás pensando, los Rockefeller. No recuerdo que ellos eran los que publicaban todos nuestros libros de texto. Bueno, imagina que quisieras chantajear a una nación. Yo simplemente. Ahora estoy especulando, chicos. Vamos a meternos en la historia ahora. ¿Qué mejor manera de hacerlo que a través de otra familia? ¿Verdad? Como si pudieras averiguar cómo chantajear a los Rockefeller y entonces la gente diría, entiendo las estructuras de poder y los Rockefeller están publicando todos estos libros que nos vuelven tontos a través del Departamento de Educación. Nos están mintiendo sobre todo, pero ¿y si ellos no eran realmente quienes publicaban esos libros? Solo hago preguntas. Sé que no se supone que debamos hacerlas. Los neoconservadores dicen que no podemos preguntar, pero no voy a dejar de hacer preguntas, chicos. Es como si estuviera enfermo terminal de hacer preguntas. ¿Vale? En fin, vamos a la historia. Él está diciendo que lo que pasó, y esto es solo un poco sobre él. Fue un año después de que me hice famoso. De nuevo, esto es. El autor de este artículo es John Loftus. Fue un año después de que me hice famoso. En 1982, fui el protagonista de un doble segmento en el programa de noticias 60 Minutos. Ganó el premio Emmy al mejor periodismo de investigación. Como exfiscal federal en el Departamento de Justicia. Por cierto, ese es John Loftus, un exfiscal federal en el Departamento de Justicia. Esposé a criminales de guerra nazis que habían sido contratados por algunas agencias de inteligencia de Estados Unidos y la OTAN. Como os he dicho, decimos todas estas cosas sobre los nazis, pero luego, básicamente, los contratamos y los trajimos aquí. Operación Paperclip. Es una locura, nos mienten sobre todo. Durante unos meses, fui una celebridad de poca monta y luego todo fue olvidado. Al año siguiente trabajé en un bufete de abogados en Brockton, Massachusetts.
Recibí una llamada telefónica invitándome a almorzar con un importante académico israelí. Alguien del consulado israelí lo traería desde Boston y lo acompañaría. Nos reunimos en un restaurante en Brompton. Era un hombre mayor encantador con una calva en la parte superior, pelo blanco a los lados y tan agudo como una navaja. Nos llevamos bien y entonces llegó al motivo de su visita. ¿Qué sabía yo sobre la votación de la ONU sobre la partición de Palestina? Está hablando de Reuven Siloa, ¿vale? Así que Reuven Siloa le hace una visita en 1982 y quiere hablar con él sobre la votación de la ONU sobre la partición de Palestina. Así que está aprendiendo esto directamente del fundador del Mossad, Reuven Siloa. Y esta es la razón por la que años después, en 2021, cuando esto se hizo público, o quizá fue un par de años antes, el hijo de Reuven viene ahora a él y le dice, ¿qué sabías de mi padre, el fundador del Mossad? Vale. Vamos a volver a esta narrativa, ¿de acuerdo? Así que aquí está la historia que aprendió de Reuven Siloa, el fundador del Mossad. Escribe, como saben los lectores de mi columna, antes de la Segunda Guerra Mundial, Allen Dulles y su hermano, John Foster Dulles, sí, como el aeropuerto Dulles, crearon una serie de empresas tapadera para ocultar el hecho de que su cliente, Nelson Rockefeller, había invertido fuertemente en el complejo industrial del Tercer Reich y estaba suministrando petróleo a Hitler. ¿De acuerdo? No lo sabía hasta que leí este artículo, pero al parecer a los Rockefeller lo único que les importaba era el petróleo y el dinero, y pensaron, vamos a contratar a los mejores abogados del negocio, los hermanos Dulles, para ocultar todas estas transacciones que nos permiten suministrar petróleo a Adolf Hitler. Prescott Bush, el padre del futuro presidente George Herbert Walker Bush, hizo lo que le dijeron y aceptó convertirse en el chivo expiatorio estadounidense, sentándose en los consejos de administración de media docena de empresas tapadera nazis como testaferro de Rockefeller. Así que ahora esto involucra a la familia Bush, otra dinastía neoconservadora. ¿De acuerdo? Ahora los Bush están metidos en esto. Le dijeron que se sentara en el consejo de todas estas empresas tapadera. En realidad, solo están moviendo petróleo hacia Adolf Hitler. Esto es una locura. Todo esto es una locura. ¿Qué pasa después? ¿Qué le dice Reuven Siloa a este tipo? Vale. Prescott Bush no tenía nada que temer, sentado en el consejo de todas estas empresas. ¿Por qué? Los hermanos Dulles eran los mejores abogados del mundo para ocultar inversiones ilegales, o eso creían. Verás, su hermana, Eleanor Dulles, conocía todos los trapos sucios de sus hermanos. ¿Vale? Eleanor. Siempre es una mujer. Eleanor era el escándalo de la familia. Mírala, ¿vale? Eleanor Dulles, la hermana de Allen Dulles. Se había casado con un profesor judío. Tener a un judío en la familia Dulles daba mala imagen ante sus clientes alemanes. Así que es como, Eleanor, ¿qué estás haciendo? En plan, estás casada con un judío y nosotros, ya sabes, le estamos dando petróleo a Adolf Hitler. Esto no queda bien, ¿vale? No nos gusta esto que tú, una Dulles, te cases con un profesor judío. Continúa diciendo, Eleanor siempre culpó a sus hermanos de haber llevado a su marido judío al suicidio. Así que empezó a hacer copias de los documentos relacionados con las empresas pantalla de sus hermanos para el blanqueo de dinero nazi, incluyendo algunos de los códigos nazis. Según mis fuentes, se los entregó todos a un hombre llamado Reuven Siloa. Alucino en colores. Literalmente alucino. Estoy, chicos, ¿dónde está? Voy a enlazar esta historia. Prometo que la voy a poner ahora mismo en el chat. La podéis encontrar, ya os lo he dicho, a mi magazine. Buscarlo en Google, a mi magazine, hablando de cómo el Mossad chantajeó de un plumazo a los Bush, los Rockefeller y la familia Dulles. ¿Vale? Y ha publicado un libro sobre ello, así que podéis ir, aunque por lo visto, no se puede conseguir este libro en Estados Unidos. Puedes, es difícil conseguirlo en Canadá, pero quizá puedas encontrar una copia digital de The Witness Tree. Por cierto, yo no he leído este libro, solo he leído este artículo. Cuando leí este artículo me voló la cabeza y de verdad que estaba pensando, estoy intentando conectar los puntos aquí como. Está claro que en algún momento América fue ocupada, y no entiendo qué pudo haber pasado. ¿Cómo es posible que todas estas empresas estadounidenses de repente estén completamente subyugadas y parece que simplemente estamos haciendo todo el tiempo lo que Israel quiere? Y entonces encuentro este artículo y me explota la cabeza. Y esto no es antisemitismo, amigos míos. Esto es a mi magazine. Es muy judía, ¿vale? Probablemente debería, no puedo leerla, no soy judío ortodoxo, ni siquiera sé si puedo leerla, pero la he leído y ahora la vais a leer vosotros. Así que simplemente tenéis que aceptar que estos son los hechos.
Esto no es una teoría de la conspiración, nadie puede refutar este artículo. Así que la razón por la que Dobie, el hijo de Reuben, se acercaba a Reuben era porque Jim explicó que Dob quería hablar conmigo sobre su padre, que había muerto a los 49 años. Así que, al parecer, Reuben Siloa murió a los 49 años cuando él solo tenía 18. Cuando empezó la videollamada, Dob me dijo, creo que tú sabes más sobre mi padre que yo. Y luego le miró y en ese momento Dob ya era muy mayor, tenía 80 años, y dijo, ¿cómo le niegas la verdad sobre su padre a un hombre de 80 años? Así que empezó a hablar. Y entonces le cuenta sobre su padre y cómo era todo en aquel entonces. Ahora puedes investigar la implicación de Nelson Rockefeller en conseguir, como dije, que votaran para permitir que Israel se convirtiera en una nación. Y otra pieza encaja, ¿vale? Y aquí está mi perspectiva. Israel ha sido corrupto desde su fundación. No sé cómo alguien podría negar eso. Y cuando te enteras de que estos métodos se han utilizado siempre y que tuvieron influencia en la CIA a través de Allen Dulles dirigiendo la política, todo se vuelve aún más claro. Y como dije, están metidos en tantos escándalos de chantaje. ¿Recuerdas la historia de Matt Gaetz? ¿Te acuerdas de busca ese episodio en mi podcast después de esto? Me quedé flipando, de verdad, pensando en lo que le pasó a Matt Gaetz. Sin venir a cuento, estamos hablando de por qué Matt Gaetz ya no va a formar parte de la administración Trump y de repente nos sale una historia de chantaje relacionada con Israel. Yo pensaba, ¿por qué Israel siempre está involucrado en cada historia relacionada con chantaje? Porque han estado llevando a cabo una operación de chantaje muy sofisticada. Esa es simplemente la realidad de las cosas. Y ellos desesperadamente no querían registrarse. AIPAC está tan desesperado. No digo que esto tenga que ver con el asesinato de JFK, pero solo estoy ayudándolos a juntar las piezas con solo hacer preguntas. Par. ¿Cómo te atreves a hacer preguntas? Así que aquí está la verdad, vale. Israel siempre ha estado interesado en controlar las mentes estadounidenses. Y ahora, cuando entiendes que chantajearon a la familia Rockefeller, que imprime los libros estadounidenses, la familia Rockefeller, que está involucrada en la medicina estadounidense, vale, que empiezas a hacerte muchas más preguntas. Y la evidencia es abrumadora de que siempre han tenido un interés. Por supuesto, hubo momentos. No hay manera de que hubieran sobrevivido tanto tiempo sin hacerse con el control de nuestro ejército, ¿vale? Sin tomar el control o chantajear e involucrarse. El Mossad y la CIA creo que son el mismo organismo y lo han sido desde hace mucho tiempo. Esto es una especulación mía ahora, tómatelo como quieras. De verdad que no me importa. Literalmente me da igual cómo me vayas a llamar por pensar así. Voy a pensar lo que todavía tengo permiso para pensar. Y como he dicho, creo que la evidencia es abrumadora en muchos sentidos. Diría que Israel nos lleva mucha ventaja en cuanto a entender la importancia de la educación, la guerra de la información y la propaganda. Por ejemplo, Wikipedia, una fuente de referencia. De nuevo, como he dicho, simplemente aparecen por todas partes. Una fuente de referencia para muchísima gente sobre cuáles son los hechos. Haces una búsqueda rápida, Wikipedia aparece la primera, y luego te enteras, a través de un vídeo de Naftali Bennett, que llegó a ser primer ministro, el primer ministro de Israel está en este vídeo que voy a mostrarte, hablando de cómo, en cuanto Wikipedia apareció, empezaron a infiltrarse entrenando a sionistas para que fueran los editores. Este es un fragmento real de un futuro primer ministro de Israel. Escucha esto. Con My Israel hemos organizado un día de formación para editores de Wiki. El objetivo de este día es enseñar a la gente cómo editar en Wikipedia, que hoy en día es la fuente de información número 1 en el mundo. Como ejemplo, si alguien busca la flotilla de Gaza, queremos estar ahí. Queremos ser los que influyan en lo que está escrito allí, en cómo está escrito, y garantizar que sea equilibrado y sionista en su naturaleza. Tan casual. Somos como editores en formación para que entren allí y se aseguren de que las cosas sean sionistas. Ya sabes, busca cualquier cosa y parecerá que un sionista lo escupe. Así que esto no es. Nada de esto es una conspiración, chicos, y es como armar un puzzle, preguntas que todos tenemos sobre nuestro gobierno y porque parece imposible que los medios digan la verdad cuando alguien cuestiona cualquier cosa sobre el Estado de Israel. Y mi objetivo al hacer esto y mostrar esto es que espero que los estadounidenses judíos puedan entender que ellos también están siendo influenciados por el Estado.
Como que ellos también están siendo llevados a creer que si no atacan a cada persona que dice algo sobre el Estado de Israel, bueno, hay muchas cosas que criticar o sobre las que hacer preguntas, de alguna manera un día se van a despertar y estarán en un segundo holocausto. Y esa no es la realidad porque eres estadounidense. Así que es rollo de americanos, de grupo. Simplemente sé estadounidense y di ra. Estados Unidos. Ni siquiera quieres mudarte allí. Este es un gran país, y todos tenemos que dejar de permitir que nuestro pensamiento sea deformado por su sistema educativo. Esa es un poco mi opinión. En fin, tengo que leer un par de anuncios más. Tengo muchas ganas de llegar a algunas de vuestras preguntas. Y por cierto, al parecer Trump va a abolir el Departamento de Educación. Deberíamos tener más información sobre eso. ¿Dónde estamos? Están llegando muchísimos comentarios. Primero os voy a hablar de Pure Talk porque si hay dos cosas seguras en la vida, son la muerte y los impuestos. Bueno, ahora hay una tercera certeza. Si tienes Verizon, AT&T o T-Mobile, podrías estar ahorrando una fortuna cada mes cambiándote a Pure Talk. Pure Talk, mi compañía de móvil, está eliminando los sobrecostes de la industria inalámbrica por solo 25 euros al mes. Puedes tener llamadas y mensajes ilimitados y 5 gigas de datos en la red 5G más fiable de Estados Unidos. La familia media de 4 ahorra más de $1,000 año al cambiarse a Pure Talk. Eso es dinero real en tu bolsillo, y con el equipo de atención al cliente de Pure Talk en Estados Unidos, puedes cambiarte sin complicaciones en 10 minutos. Incluso puedes conservar tu móvil y tu número. Entra en PureTalk, /Owens para hacer el cambio y ahorrarás un 50% adicional en tu primer mes. De nuevo es PureTalk, /Owens para empezar a ahorrar hoy mismo. Pure Talk Wireless por estadounidenses para estadounidenses. También American Financing. No conozco la situación financiera exacta de cada uno, pero si eres como miles de propietarios con los que American Financing habla cada mes, probablemente estés luchando por llegar a fin de mes, apenas consiguiendo mantenerte a flote, ahogado en este entorno de deudas con altos intereses. No es culpa tuya en absoluto porque la vida, de hecho, se ha vuelto más cara. La inflación ha golpeado fuerte a la gente. Así que si tienes un saldo en tu tarjeta de crédito con intereses superiores al 20% mientras tu hipoteca sigue intacta, entonces estás ignorando lo único que podría cambiarlo todo, que es tu casa. Y aquí es donde American Financing puede ayudarte. ¿Cambiarías 10 minutos de tu tiempo por la oportunidad de ahorrar una media de $800 cada mes? Porque eso es exactamente lo que están haciendo los propietarios cuando llaman a American Financing. Una simple llamada sin compromiso podría cambiarlo todo. Tienen un equipo de asesores hipotecarios con salario fijo, así que no tienen ningún incentivo para meterte en un préstamo que no te convenga y no hay comisiones por adelantado para saber cuánto podrías ahorrar. Así que no esperes. Habla hoy mismo con American Financing y empieza a sentir ese alivio. Llama al 800-795-1210. Ese es el 800-795-1210 o visita americanfinancing.net/Owens. De nuevo es americanfinancing.net/Owens. Tengo que ir a los comentarios porque me muero de ganas de saber qué pensáis vosotros sobre esa historia, la de Reuben Chiloa. Me dejó alucinada, de verdad que sí, simplemente me dejó fuera de juego. Simplemente creo que lo he revivido con vosotros aquí. ELG escribe ¿por qué Ucrania e Israel acaban de romper el alto el fuego? ¿De verdad vamos a dejar que los satanistas manden a hombres y mujeres occidentales a la picadora por sus propios intereses en esta guerra? ¿Somos los malos? Sí, no es una broma. Quiero decir, obviamente he entendido que mi comprensión de todo lo que está pasando es que hemos sido empleados en este complejo militar industrial. Por eso quería mostrarte este vídeo de Eisenhower advirtiendo sobre el complejo militar industrial y a JFK lamentando, de alguna manera, el hecho de que esto estaba funcionando así, donde tú, o sea, vives en Estados Unidos y piensas que siempre hemos estado en guerra, y no era así. Había paz en Estados Unidos, y ahora parece que estamos haciendo el trabajo sucio para cosas que siempre parecen beneficiar a Israel. Y es simplemente una realidad, es un hecho. Quiero decir, ellos están expandiendo su territorio, y nosotros no estamos expandiendo el nuestro. Nuestras fronteras no están seguras. Nuestras calles no están limpias y constantemente nos están diciendo, como a través de un condicionamiento emocional y creo, una guerra de información experta que se ha llevado a cabo, y creo que, ya sabes, ciertos periodistas son siempre los que te machacan, que somos nosotros los que tenemos que preocuparnos por lo que pasa allí y simplemente no lo hacemos. Y nosotros necesitamos asegurarnos, tal como dijo JFK en ese discurso en la Universidad estadounidense, que estemos educados. Que realmente estemos educados y no lavados de cerebro. La mayoría de las personas ni siquiera entienden los principios cívicos y ficticios básicos, y creo que eso es intencional. Pienso que estaban haciendo que los estadounidenses fueran más tontos intencionadamente. Creo que creamos intencionalmente la crisis de los opioides. Quieren que seamos tontos, atontados y drogados.
Y todas esas cosas que están ocurriendo ahora, que han ocurrido, creo que ahora están llevando a la gente a despertar y darse cuenta de que hemos sido infiltrados. Y la mejor defensa contra esto es recordar pensar, recordar hacer preguntas, recordar hacer tu propia investigación. Incluso cuando yo te presento estas cosas, tú ve y comprueba todos estos hechos por ti mismo. Por ejemplo, tú vas y miras ese artículo de Army Magazine y lo comparas con otras cosas y creas, ya sabes, tus propias líneas de tiempo y hojas de comprensión y de aprendizaje sobre la historia. Y también quiero decir que es muy importante defenderte cuando te llaman nombres. ¿A quién le importa? ¿A quién le importa? Lo peor que te pueden llamar ahora mismo, creo yo, es alguien que cree en los medios de comunicación convencionales. Es un cumplido que te llamen conspiranoico porque significa que tu cerebro sigue funcionando. Y como he dicho, voy a seguir pensando mientras siga siendo legal hacerlo. Juliana está escribiendo sobre si George y yo hemos decidido educar en casa. Bueno, nuestros hijos aún no tienen la edad suficiente, así que esa decisión no se ha tomado oficialmente, pero es algo que, de hecho, estamos considerando hacer. Maddie escribe, muy buen episodio, Candes. Muchas gracias. Macho escribe, comparte esto por todas partes. Almohadilla consigue a Candace y la verdad. Es víspera, Almohadilla consigue a Candace y la verdad en todas partes. Judíos americanos, sois americanos primero, no israelíes. No es antisemita cuestionar un país extranjero. Sí, necesitamos que los judíos americanos despierten ante esto. Voy a sacudirlos. No os estamos haciendo un holocausto. Estamos de vuestro lado. Sois de los nuestros. Os necesitamos. Y a quien sea que tengamos que atacar, ya sabes, lo que sea que tengamos que parar y terminar, podemos hacerlo. Como DEC, tenemos que dejar de lado esta política de identidad con la que han intentado entrenarles para que solo se vean a sí mismos como judíos. Y es como, no sois americanos. Y conozco a un montón de un montón de judíos que piensan, ya sabes, que son americanos. Quiero decir, estoy generalizando un poco aquí. Eso que no es del todo justo, pero entiendes lo que quiero decir, que hay gente que realmente cree lo que lee en los medios, y no se dan cuenta de que están siendo influenciados por personas que probablemente están aceptando dinero para mantenerte constantemente histérico y hacerte creer que las sombras en la pared son reales, cuando en realidad no lo son. Vale, vas a venir con nosotros. Haz las maletas, súbete al coche, vamos a dar una vuelta. Renata escribe, daría mi pie izquierdo para que Candace hiciera una investigación a fondo sobre Thomas Matthew Crooks. Me gusta. No hay manera de que este chaval actuara solo y que no tenga ninguna presencia en redes sociales. Lo más ridículo fue que intentaran decirnos que era Irán. Es decir, estoy harto de que cada vez que Netanyahu quiere declarar la guerra a alguien, digan, Dios mío, qué ironía que esta persona con la que quiere que declaremos la guerra intente dispararle al presidente. Vamos, amigo. Israel. Te está alcanzando. Ponerse al día. Eso es todo. Es natural. El péndulo tenía que volver, y ahora mismo está volviendo con fuerza contra Israel. Y se puede notar la frustración de los neoconservadores, como la gente de Bush. Por eso los llamamos los neoconservadores de Bush. Es porque, bueno, según este tipo, según John Loftus, que no soy yo, fueron chantajeados. Yo no soy John Loftus, supuestamente. No, toda esa gente está muerta. No tengo que decir supuestamente. Puedo decir simplemente sí, fueron chantajeados. Nadie puede venir a por mí sin pasar por John Loftus, y ni siquiera sé si John Loftus sigue vivo. De hecho, no he investigado mucho sobre él. Ni siquiera sé cómo llegué a este artículo. Estoy completamente loco. Ni siquiera sé cómo acabo en estas páginas web. No sé qué pasa. No tengo ni idea de lo que pasa. En fin, Laura Graham escribe, gracias por decir la VRDAD, Candace. No te eches atrás. Ellos gritarán antisemitismo, pero no. Y también quiero que sepáis que creemos que todo el mundo grita antisemitismo, pero cuanto más lo miro, es un grupo pequeño de personas que simplemente tienen plataformas. Y no deberíamos caer. Ninguna de mis relaciones con mis amigos judíos ha cambiado. Simplemente tenemos conversaciones. Creo que la mayoría de la gente es más bien como un judío tipo Andrew Schultz. En plan, él es como que le da igual, ¿sabes a lo que me refiero? No están tan implicados en Israel como los medios te harían creer, pero como he dicho, siempre ha entendido lo importante que eran los medios. Y a medida que profundizas en el entendimiento del proyecto Mockingbird, The New York Times, ya sabes, el premio Pulitzer, todas estas familias que, ya sabes, trabajaban con la CIA, algunas, ya sabes, con intereses en Israel, y es un grupo pequeño de personas que han acumulado, creo, mucho poder a través del chantaje.
Y no hay duda, ninguna duda, de que nuestros congresistas están siendo chantajeados. Mira, yo veo a alguien y pienso, Lindsey Graham, obviamente está siendo chantajeado. Venga ya. Es tan obvio. Y sí, creo que buscan posibles futuros líderes incluso en la universidad. Creo que es una red de chantaje muy sofisticada porque no paro de toparme con ella. ¿En cuántos problemas me estoy metiendo? Estoy en plan, ¿en serio estoy tan muerto? Esquiler, Mark, ¿debería simplemente terminar este concierto inmediatamente? H como, vale. En una escala del 1 al 10, Mark, ¿en cuántos problemas estoy metido? Maldito. Oh, Dios mío. Asombroso. Bueno, esto es. Si ayuda, Mark es judío. Por favor, déjame solo. Mark, diles que eres judío. Por favor. Yuemen, oh Dios mío. Alguien dijo que Andrew Schultz. Creo que es judío. Vaya, acabo de asumirlo. No sé por qué. Creí que alguien me había dicho eso. Gracias al chat en vivo por aclarar eso. De todos modos, el punto es que hemos pasado por mucho hoy. Y sí, comparte esto. Estaré en problemas. Se escribirán muchos artículos sobre mí, pero la gente que lo vea sabrá exactamente lo que dije y por qué lo dije. Y si quieres apoyarme, puedes ir a candaciawens.com. Puedes hacer una donación. Puedes apuntarte. Puedes unirte al club de lectura. Estos son el tipo de libros que estamos leyendo, simplemente juntando pequeñas piezas aquí y mirando una imagen, preguntándonos si Estados Unidos ha estado, ya sabes, ocupado desde los años 60 o incluso antes, supongo. No sé cuándo este tipo. Sí, quizá desde antes incluso. En algún momento de los años 50, más o menos cuando Eisenhower nos estaba advirtiendo. Y por cierto, el EBJ, por eso tampoco creo en el alunizaje, porque el EBJ lo hizo como distracción para poder hacer cosas con Henry Kissinger. Pero dejaré toda esa teoría conspirativa para otro día. Y cuando digo otro día, me refiero a que podéis volver a episodios anteriores y simplemente buscar Candace Owens NASA y os saldrá, porque ya he hablado de ello, porque literalmente me da igual lo que piense la gente de mí. Estoy muy orgullosa de compartir estas historias con el pueblo estadounidense y en general con todo el mundo. Bueno, chicos, os quiero para siempre. Tengo malas noticias. Mañana no vamos a estar en el aire porque tengo un día muy importante a nivel personal. Está ocurriendo algo realmente grande. Probablemente lo comparta en mi Instagram. Estoy muy emocionada por ello. Es un muy buen día para tomarse libre. Me da pena no poder hablar con vosotros porque me estáis diciendo que Black Lively ha presentado una solicitud de desestimación y no hay nadie que pueda revisar esos documentos salvo yo, hacerlo bien y hacerle justicia. Pero mañana no estaremos en el aire, así que nos vemos el lunes. Os quiero para siempre. Defendedme en los comentarios porque van a venir a por mí. Nos vemos el lunes.